¿cómo están? Les damos la bienvenida, como siempre, aquí a Mundo Plus, donde vamos a estar analizando y comentando todos los temas que marcan la agenda a nivel internacional. Seguimos todavía esperando poder conocer un ganador definitivo en Perú. ¿Cómo va todo? Es uno de los temas que vamos a estar revisando, pero los invito a que estamos revisando nuestros titulares. En Perú sigue la incertidumbre a la espera de resultados definitivos. Pedro Castillo continúa manteniendo su ventaja, mientras que Keiko Fujimori denunció indicios de fraude. Falta todavía contar los votos rurales y del exterior. En una de las imágenes que ha marcado este día, el presidente francés Emmanuel Macron recibió una cachetada durante un acto público. Y hay 2 personas detenidas por este hecho que el mandatario describió como un incidente aislado. Y en España, el presidente Pedro Sánchez quiere dejar atrás el conflicto en Cataluña. También nos preguntamos cómo va el proceso de vacunación en el país. Es uno de los temas que vamos a estar comentando junto a nuestro corresponsal Max Cárdenas. Lo que está pasando en Perú sigue siendo el tema del día, continúa la tensión, ya van 2 días después de la segunda vuelta presidencial, sigue el conteo de votos y la diferencia entre ambos candidatos sigue siendo muy estrecha. Y queremos profundizar este tema junto a Luciano López, abogado constitucionalista y profesor universitario, que ya nos acompaña aquí en Mundo Plus. ¿Cómo estás, Luciano? Muchas gracias por conversar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Sí, hemos visto que continúa Pedro Castillo con ventaja según las últimas actualizaciones que hemos conocido desde la OMPE, pero también se veía venir que el candidato perdedor o perdedora en este caso iba a reclamar fraude, y es lo que vimos anoche con las declaraciones de Keiko Fujimori, que de todas formas ahí no presentó pruebas, y son acusaciones que desde los organismos internacionales que han estado ahí monitoreando el proceso y los expertos electorales han desestimado. Sin embargo, esa acusación puede terminar en algo, puede terminar judicializando el proceso electoral. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo difícil porque, en primer lugar, destacar lo que justamente has comentado. La candidata da una conferencia de prensa, pero irresponsablemente no da mayores pruebas. Entonces, hacer una acusación de fraude sin pruebas es algo sumamente delicado y sobre todo inaceptable, dando cuenta, sobre todo en el contexto en el que estamos, con una gran polarización, con una distancia muy pequeña. Por ejemplo, en estos momentos, al 98.078% de actas procesadas, la diferencia entre ambos es solamente 84.000 votos. Pero yendo concretamente a tu pregunta, ¿puede esto judicializarse? Lo veo muy difícil. Por una simplísima razón. Hace 3 semanas, después que terminó la primera vuelta, el candidato que iba en tercer lugar, que es el señor Rafael López Aliaga, hizo una acusación similar de fraude y tramitó un pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones, y que es la máxima entidad electoral en nuestro país, emitió un fallo. Y en ese fallo dijo muy claramente, que creo que esto permite responder la pregunta, dijo: señores, cuando se habla de fraude electoral, están poniendo en cuestionamiento el aparato completo de todo el sistema electoral. Cuando existen incidentes, que es una cosa muy distinta, de irregularidades que se presentan en mesa, para eso existen las impugnaciones de tus personeros, es decir, de esos representantes legales de cada partido que se supone tendrían que estar repartidos en toda la mesa. Entonces, ese es el momento y la oportunidad donde se impugna. Si tú no lo hiciste en ese momento o las actas no fueron observadas después, no puedes alegar una situación de fraude porque, repito, y con toda razón, está planteando el órgano máximo electoral de que eso es un cuestionamiento al funcionamiento de todo el sistema, y que, como muy bien destacado, ha sido más bien reconocido y felicitado por los observadores internacionales por la limpieza como se ha llevado a cabo. Así que yo dudo mucho que esto podría judicializarse por el criterio tan pronto de hace escasas 3 semanas emitido por el Jurado Nacional de Elecciones en un caso muy similar. Sí, ahora, claro, es difícil que esto se judicialice. Sin embargo, gane quien gane, y que
por ahora todo pareciera indicar que va a ser Pedro Castillo, hay una mitad de la población que va a seguir ahí reclamando fraude, Sí, que se claro. va a enfrentar al rechazo de parte importante de la población en un país muy polarizado, donde el ganador tampoco va a contar con mayoría en el Congreso. Por lo tanto, ¿cómo proyectas lo que viene de ahora en adelante? ¿Crees que vamos a estar en presencia de un gobierno que una vez más no va a alcanzar a terminar su mandato, como ha sido la tónica últimamente en Perú? Es un riesgo latente, porque para ser justos y neutrales, como corresponde, en realidad los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta llegaron con un fuerte déficit de legitimidad, porque lamentablemente por un mal diseño constitucional se puede llegar a la segunda vuelta, como en este caso, dos candidatos que los dos sumados ni siquiera llegaban al tercio. Entonces, han llegado ambos y los dos, porque eso es lo que ha pasado en honor a la verdad, los dos han estado hablando y cuestionando de que preparando a sus huestes sobre la posibilidad de un fraude, y eso no le hace nada bien. Entonces, ahora, la que estaba en desventaja era la señora Fujimori y ha puesto sobre el tapete ese discurso, pero si hubiera sido al revés, el señor Castillo hubiera hecho lo propio porque ya ambos lo habían estado diciendo. Yendo concretamente a tu pregunta, entonces, ¿cómo se avisora el futuro? A ver, creo que en un escenario en el que Pedro Castillo, por ejemplo, ganase las elecciones y él se ungiese como presidente de la República, a diferencia de Keiko Fujimori, él no tiene una mayoría en el Congreso. Nuestro Parlamento está compuesto, es unicameral y está compuesto por 130 parlamentarios. El señor Castillo tiene solamente 34 parlamentarios, más 4 de su aliado de la izquierda. No llega pero ni a los 40, está bordeando los 40, pero tiene prácticamente 40 congresistas. El resto son las fuerzas conservadoras que más bien en alianza harían un bloque con la señora Fujimori si hubiese sucedido al revés, o si sucediese al revés, porque la verdad todavía no termina el conteo. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, al señor Castillo no le queda otra alternativa que tratar de tender puentes con el resto de las fuerzas políticas en el Parlamento, o de lo contrario, usar esa otra mitad, ¿no?, de la población que lo ha apoyado en esta segunda vuelta para tratar de llevar adelante un gobierno en el que él del saque ha anunciado la posibilidad de plantear un escenario de reforma constitucional. Entonces, eso de antemano, veamos qué sucede si es que se unge a él como presidente de la República luego de este trance del conteo de los votos, y si sucede eso, vamos a ver cómo él prepara ese escenario, porque en el corto plazo se avisora conflictivo por las razones que acabo de comentar. Sí, tomando en cuenta ese último punto, Luciano, ¿cuánta acogida en general, tanto dentro de la clase política como en la población en Perú, tiene esta idea de plantear una reforma constitucional? ¿Es algo que genera consenso, genera más divisiones? ¿Cuán fácil puede ser para Pedro Castillo tratar de tender puentes ahí respecto a esa propuesta? Creo que hay dos niveles, porque más bien existe y está reflejado justamente en la población que lo apoya y qué es lo que lo tiene a él en segunda vuelta y prácticamente a escasos votos liderando este segundo trance y prácticamente a puertas de ser presidente de la República, prácticamente el interior del país, porque según los resultados electorales a Keiko Fujimori la apoya la Lima centralista y unas cuantas regiones, muy pocas regiones que están más que nada en la zona de costa, que agrupan a fuerte población electoral, de clase media básicamente. Entonces, de que hay una necesidad, hay un discurso del interior del país que clama por reformas, eso es una cosa. Pero de allí a que las reformas puedan ser constitucionales, en algún momento a inicios de año hubo algunas encuestas que se pronunciaron, que trataron de recoger la opinión de la gente, y la gente básicamente lo que quería era que si hubiesen reformas constitucionales, estas sean básicamente el aparato del Estado o que importen una reforma política, pero no había mucho consenso justamente como para modificar el capítulo económico de la Constitución, que es justamente la madre del cordero en esta polarización que tenemos hoy. Entonces, por un lado, quisiera ser claro, por un lado creo que sí hay un amplio consenso de reformas, pero lo que no existe un amplio consenso es si estas deben ser constitucionales y si deben ser totales o deben ser parciales,
Creo que allí entonces es donde se va a tener que generar un espacio de consenso, de diálogo y no de conflicto, que espero que se pueda dar si es que el señor Castillo es ungido presidente de la República y tiene el suficiente tacto como para llevar adelante ello, porque lo que sí la pandemia sobre todo ha dejado desnudado la fragilidad del Estado y del famoso modelo económico. Así que creo que reformas Sí. necesitamos. Constitucionales parciales puede ser, totales habrá que ver si hay consenso. Sí, también hemos escuchado cómo se ha tratado aquí de azuzar el fantasma del chavismo. Ha habido mucha campaña del terror y ahora veía que dentro del equipo de Pedro Castillo habían salido a decir que, por ejemplo, van a mantener la autonomía del Banco Central, que van a tratar ahí de tender puentes con los empresarios. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad hay en toda esta campaña del terror hacia Pedro Castillo? Que, bueno, campaña del terror ha sido para los dos candidatos, ¿no? Pero en este caso en particular. ¿Cuáles son las dudas? Porque tampoco hay mucha claridad de qué manera él va a impulsar todos estos cambios. ¿Cuáles son las preguntas que todavía ahí falta por resolver? Es clave lo que acabas de preguntar, porque para que el señor Castillo pudiese llevar adelante al menos el discurso con el que planteó en primera vuelta y luego llega a segunda, es un discurso que para hacerse realidad él necesitaría reformas constitucionales, porque hoy en día, si él quisiera hacer modificaciones sobre la manera de funcionar del Banco Central de Reserva o algunas de esos planteamientos que han sido tan cuestionados, él requeriría de reformas que tendrían que aprobarse en el Parlamento, salvo que genere un espacio de reforma constitucional y entonces quizá estamos hablando de otro escenario. Pero hoy por hoy, sin que las reformas no se dan, él tiene que actuar dentro del marco de la Constitución, porque se supone que él está en el marco de una democracia como corresponde, y él necesitaría de la aprobación del Parlamento. Parlamento en el que, como acabo de decir hace un buen rato, él no tiene mayoría. Por eso es que creo que en ese escenario, él una vez, si supongamos, gana las elecciones y es ungido presidente de la República, él va a tener que hacer un rediseño de por dónde va a tener que transitar, porque si quiere gobernar con el Parlamento, él va a tener que tender puentes, porque no le dan los números. Él no llega pero ni a 40 con parlamentarios de 130, y entonces necesita por lo menos tener la mitad más uno. Va a necesitar abrir el diálogo y hacer un planteamiento muy claro de qué reformas, sobre todo en el corto plazo, se requieren, que fundamentalmente son dos. La primera, el tema de salud, porque hay una agenda inmediata, que es el tratamiento de la pandemia, culminar con la vacunación, porque en función a eso desarrollas económicamente y reactivas la economía del país, que efectivamente está bastante dañada, afectada por todo este tiempo en el que el Perú lastimosamente ha estado batiendo récords de muertes y de infectados. Así que definitivamente son las dos cosas del cortísimo plazo. Creo que eso es lo primero que va a tener que afrontar. Perfecto. Luciano López, muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado aquí en Mundo Plus. Que estés muy bien. Encantado, un fuerte abrazo. Saludos a Chile. Chao. Gracias, hasta luego.